Amigos, estamos de vuelta. Ahora tenemos el privilegio de tener con nosotros al doctor Salim Ibarra, quien es director legal del Partido Revolucionario Dominicano, que nos trae, bueno, que esta semana tuvieron un fracatán de sentencia del Tribunal Constitucional que con beneficio de causa para el Partido Revolucionario Dominicano. Explíquenos eso. Gracias por una nueva invitación a este programa. Y ciertamente esta semana hubo 4 sentencias del Tribunal Superior Electoral. 4 sentencias. Y es bueno que para la teleaudiencia y para todo el pueblo dominicano tener por lo menos un criterio, una síntesis de qué fue cada una de esas sentencias, en el entendido de que a veces hasta resulta extraño 4 sentencias, inclusive fue el mismo día. Bueno, fue en la sentencia 020, se trató el tema de la distribución de los fondos que da la Junta Central Electoral a los partidos políticos. Había una parte indicando de que estos fondos no eran distribuidos correctamente y pudimos demostrar de que se estaban distribuyendo correctamente y además la parte que estaba accionando tampoco había cumplido con el mandato estatutario de presentar un presupuesto. Es decir, si usted exige un derecho, debe cumplir primero con sus deberes, que es lo que a veces nosotros los dominicanos no hacemos. Entonces, en ese sentido, el tribunal falló a favor del PRD. Además, habían otras impugnaciones en la cual se pedía la nulidad del Comité Ejecutivo Nacional del PRD de agosto del año 2013 y de la Comisión Política de diciembre del año 2013. Esto fue encabezado por el amigo Luis Abinader y una serie de compañeros del partido, y ellos decían que eso debía ser nulo, ese comité ejecutivo, que fue el que dio el inicio formal al proceso convencional, el inicio, diríamos, a la conformación y a la calendarización de este proceso. Entonces, ellos planteaban de que el PRD no había hecho el pronunciamiento necesario, la publicidad necesaria, y que le había impedido a un grupo de dirigentes participar en ese comité ejecutivo. Todos recordaremos que ese mismo día se montó un comité ejecutivo nacional del PRD paralelo en el Club Los Prados, y ese sector insubordinado participó en su comité ejecutivo, un comité ejecutivo imaginario, sin ninguna legalidad, pero ellos participaron ahí. Entonces, ¿usted cómo puede ir en justicia a buscar algo que usted lo consideraba que no existía, que no iba a tener ningún efecto jurídico? Pues sí lo ha tenido, y el tribunal ha dicho que a nadie se le impidió entrar, nadie se le impidió participar, y que ellos tenían conocimiento porque hubo una publicidad no suficiente, sino exagerada, porque eso lo recogió toda la prensa nacional, se hizo publicaciones en el periódico, se hizo rueda de prensa, había un conflicto de dimes y diretes en la prensa que todo el dominicano que vive y reside en República Dominicana, como el que reside en el exterior, sabía que ese día había Comité Ejecutivo Nacional. Este Comité Ejecutivo, como dije, dio una especie de marco de referencia, fue el comienzo de las labores convencionales, y en diciembre del 2013 se hizo una comisión política, que ya esa comisión política designó la actual comisión organizadora de la convención y le puso ya las fechas a cada proceso convencional. Todas estas decisiones, estas sentencias, allanan lo que es el camino ya para que haya una culminación en los próximos días, semanas, de este proceso convencional, que ya se han renovado los frentes de masa del PRD, que se han renovado organismos de dirección importantes del partido, que falta la etapa municipal, de las direcciones municipales, y la etapa general, que es la presidencia, la secretaría general y la secretaría de organización del PRD a nivel nacional. Esas son las 2 únicas etapas que faltan, y fruto de una sentencia del mismo tribunal que ordenó que se entregara un padrón electoral, que se iba a entregar como quiera, pero aceleró el proceso, diríamos. Entonces, ya en las próximas semanas, días, diríamos, va a ser entregado ese padrón a todos los candidatos, a Miguel Vargas Maldonado, candidato a la presidencia del PRD,
a Guido Gómez Mazara, a compañero apellido Santos y a Francisco Peña, que son los candidatos. Parece que... Y a los candidatos a la Secretaría General, sí, a Junior Santos, Carlos Gabriel García, Andrés Lugo, y a la organización donde el actual incumbente está también Aníbal García Duvergé y otros compañeros que están aspirando a la Secretaría de Organización. parece que ha ido paralelo el asunto legal y el asunto político. O sea, tanto los asuntos legales están siendo resueltos, pero concomitantemente se está haciendo más anacrónico, más a la vista, más evidente, el hecho de que parece que los PRDistas, antiguos PRDistas que han estado en la otra acera, parece que van a tener que retornar sin condiciones. ¿O usted cree que habrá alguna negociación? Porque esta semana hubo un escarceo de reuniones, Hipólito, Miguel. Esa pregunta tiene dos aspectos. Ajá. Primero es que la dirigencia de base, ahí no hay problema. Ahí es evidente que la gran mayoría quiere que el PRD llegue al poder. Y ellos llegar con el PRD, bueno, con el asunto de la reelección de Hipólito nos sacaron en el 2004 y vamos ya para el 2016 fuera del poder. La base que más sufre esto. Pero la dirigencia también, diríamos, media y alta de las provincias, también está asumiendo el papel institucional. Vemos como alcaldes como el de Baní, que ganan siempre, como el de Boca Chica, como diputados que estaban un poquito alejados, como el de Barahona. Son gente que son líderes en sus comunidades, han anunciado públicamente su retorno a la vida institucional, entendiendo de que esos conflictos internos son hasta un punto, que hay un partido y hay una dirigencia y una base que quiere llegar al poder. Ahora, siempre el diálogo, siempre las conversaciones son interesantes, yo apuesto a eso. Ojalá la dirigencia alta del partido entienda que el deseo de todos es llegar al poder y por más pequeño que sea un dirigente en términos de voto, es importante para llegar al poder. Uno de los errores graves que se cometió en campaña, que debimos haber llegado en el 2012, fue tratar de minimizar al presidente del PRD. Y eso decían que él no tenía nada, que el 99% estaba integrado de su gente, y al final entonces no se llegan a ganar las elecciones, entre otras cosas porque teníamos un candidato, el amigo Hipólito Mejía, desbocado, diciendo todo lo que no tenía que decir y diciendo las cosas que tenía que decir para favorecer al candidato del PLD, y así lo hizo. Entonces pasan las elecciones y ese que no tenía nada, entonces después lo acusan de que se perdieron las elecciones por ese que no tenía nada, algo ilógico. Hay 2 o 3 todavía que se creen en ese cuento, pero la mayoría ha entendido de que fue un error de campaña tratar de minimizar y hasta aplastar el liderazgo de Miguel Vargas. Y esta semana fue muy significativo el apoyo de los diputados también. Esto se está reconociendo y de 67 diputados, 77 diputados que tiene el PRD, 52, 52 participaron en un acto, firmaron, y hay como 8 o 9 que están en ese mismo proceso. Pero eso no se queda ahí. En la próxima semana, dirigentes importantes que eran de los más radicales en contra del presidente del partido y de la institucionalidad van a anunciar su reintegración a la vida institucional. Y no se queda ahí tampoco. En los próximos días, el área municipal, que todavía es más de 55 alcaldes que tiene el PRD, más casi 50, darán una muestra de apoyo. Y ahí los distritos municipales, más de un 90% también. Entonces, cuando se quiere hablar de encuestas, cuando se quiere seguir minimizando lo que es el trabajo institucional y hasta la figura de Miguel Vargas, siguen cometiendo el mismo error. Cuando usted sigue repitiendo los mismos errores, va a obtener los mismos resultados. Lo hicieron en la campaña electoral, siguieron haciéndolo después de la campaña y ahora siguen aferrados a encuestas que no se la cree nadie y a un PRD, diríamos, mayoritario, que solamente está esa mayoría en la cabeza de quien lo dice. Primero le llamaban PRD institucional,
después Convergencia, ahora PRD. Yo no sé ni qué es lo que significa todo eso, o quizás ellos son los que tienen que ponerse de acuerdo. El caso es que la historia está ahí y lo ideal es que ese diálogo dé frutos, que el PRD todos podemos llegar al poder. No es cuestión de repartirnos un pastel, pero esa es la historia del PRD, para bien o para mal. Cuando hemos llegado al poder es porque nos hemos puesto de acuerdo, cuando cada quien se siente representado y la gente de ese liderazgo está segura de que va a llegar cuando llegue el partido. Dice un PLDista que el PRD es una confederación de grupos. Quizás sea así. Eso no nos tiene que dar vergüenza. Al final se ponen de acuerdo esa Pero confederación. Cuando nos ponemos de acuerdo, llegamos al poder y el PRD es el partido más viejo y el que menos ha gobernado. Y es por esas divisiones y por esa gente que tienen 50, 40 y 50 años auspiciando la división del PRD. Han sido protagonistas, usted lo ve uno a uno, protagonistas de todas las divisiones, de la del 73, de la del 88, de la del 2004, cuando expulsaron a Tuey de Can, un ícono en la historia del PRD. Lo expulsaron y lo acusaron de lo mismo. Usted es un traidor. No, traidor fue lo que instauraron la reelección en contra de los ideales de Peña Gómez, en contra de los estatutos del partido. Esos sí son traidores. Eso expulsaron a Tuey. Y vinieron con lo mismo con Miguel, pero con Miguel no han podido. Y se le está poniendo cada día la situación más difícil a lo interno del PRD. Ha sido muy hábil la dirección del partido a la hora de elegir a los nuevos cargos dentro del partido, porque ha hecho lo que se llama el método de la plancha. O sea, pues y al final no ha habido disidencia, porque creo que hicieron una plancha para la juventud, una plancha para Fedemunde. Fedemunde, sí, mira. Y ahora se habla de una especie de palé, y que con donde esté el presidente, donde esté el secretario general, eso es así. Bueno, en los casos que ha habido consenso, se ha hecho una plancha. En el caso de la juventud, fue una competencia. Se le entregó un padrón, la otra parte, la que dice que puede ganar la convención, que habla más en los medios de comunicación y en los periódicos que los votos que tiene. Es más, si tú le contaras la cantidad de letras que salen en los periódicos atacando y hablando cosas que no son de la dirección del partido, esas letras en los periódicos van a ser más que los votos que van a sacar. Pues esas personas participaron con sus candidatos en el proceso de juventud y el candidato institucional, el de Miguel Vargas, sacó un 96%. Entonces, yo entiendo que en el proceso que viene, convencional, ahí es difícil que haya un consenso, por lo que veo. Va a haber una competencia, el que más votos tenga dentro del padrón de PRDistas, que se están dando los últimos detalles y que se está municipalizando por primera vez en la historia del PRD, va a haber padrones en cada municipio. Cada municipio va a saber cuántos PRDistas pueden votar. Eso nunca había pasado. Eso es una muestra de organización y modernización del PRD. Entonces, eso va a ocurrir y entiendo que ahí va a haber competencia. En más del 80% de los municipios hay consenso. Ahí entonces se va a entregar el padrón, pero van a haber planchas. ¿Ustedes tienen número de qué porcentaje va a ganar Miguel Vargas en la...? A mí no me gusta dar números, pero evidentemente siendo un poco cauto, por más del 80% debe ganar Miguel Vargas con el padrón del PRD. Bueno, esa era la misma proyección que teníamos en el año 2011. Lo que pasa es que se involucró con un padrón abierto, se involucró el gobierno, nos puso el candidato, metió dinero, metió gente y al final hizo con ese candidato lo que quiso, que fue ganarle unas elecciones que el PRD tenía más de 20 puntos arriba 6 meses antes y lo perdimos por 4 puntos al final del proceso. Bueno, licenciado, hemos hablado de los problemas legales internos del Partido Revolucionario Dominicano, que ya usted ha dicho que están bajo control, con las sentencias de la
del Tribunal Constitucional, Electoral. del Tribunal Superior Electoral, pero vamos a volver en otra ocasión para hablar de los problemas legales nacionales, el Código Procesal Penal, el sicariato que está atormentando. El Código Laboral, que el Código PRD ha fijado laboral, su posición sí, a favor de los trabajadores. Sí, vamos a tener otro encuentro, otra entrevista, para que usted nos hable entonces de esos procesos, de esos temas que están pendientes. Con mucho gusto. Amigos, ha sido la presentación de Salim Ibarra, director legal del Partido Revolucionario Dominicano. A él, gracias por venir. Gracias a usted. Y a ustedes por permanecer ahí siempre con Hablan los Líderes. Hasta el próximo domingo.